Hola a todo el mundo, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Bienvenido una vez más a este canal. Hoy quiero empezar el vídeo agradeciendo muchísimo a todos vosotros que habéis llegado nuevos al canal porque ya hacemos más de 1000 suscriptores. No sabía ni de lejos que iba a llegar a 1000 suscriptores. Así que quiero agradeceros profundamente el ver mis vídeos, el aguantarme un poco y el que me deis tanto apoyo porque para mí es súper importante. Para compensaros y para entrar un poquito ya en la época oscura del año, en esta época de historias misteriosas, de leyendas un poco más oscuras, quería hablaros sobre el fenómeno de la cacería salvaje o de la Santa Compaña. Pero antes de nada quería recordaros que os suscribáis al canal, que le deis a me gusta y que si os interesa mi contenido podéis también ir a mi página de Instagram, que lo dejo por aquí, donde también subo contenido que quizá os pueda interesar. Os dejo también por aquí abajo mi página de Bizcartel por si os interesa alguna ilustración y también os dejo la página de Bizcartel de Brujería Ibérica con los libros que traduje sobre la licantropía y de Beneficis por aquí abajo también por si queréis adquirir alguno. Y dicho esto, vamos a empezar el vídeo. La cacería salvaje o la caza salvaje es un mito del folclore europeo que cuenta con un desfile de espectros que se cruzan con los caminantes, especialmente en las noches de otoño e invierno, y que van acompañados de perros y de caballos. Normalmente cuando la caza salvaje viene, la persona viva que les ve puede ser llevada por el cortejo en forma de castigo o bien porque le ha llegado la hora. En España adquiere diversos nombres: la huéspeda o la huestia en León y Asturias, gente de muerte en Extremadura, esta antigua en Castilla, derivado de hoste antica y de esta antigua, y la célebre Santa Compaña del folclore gallego. Todas ellas presagian muerte o son portadoras de cualquier tipo de mal augurio. Aquí tenéis una tabla de cómo se dice en otras partes de Europa. ¿Pero de dónde surge este mito? Jacob Grimm habla acerca de la caza salvaje en su libro Deutsche Mythologie y comenta que las leyendas folclóricas de su época tenían sus raíces en los antiguos mitos germanos paganos y que de esta manera habían sido desvirtuados por la presencia del cristianismo. Según Grimm, la cacería salvaje revelaba el intento de explicar los fenómenos naturales y las consecuencias que se derivan de estos por parte de las antiguas culturas. Por tanto, se convierte en una persecución mítica que se encarga de explicar los drásticos e inevitables cambios del tiempo, incluso guerra o plagas repentinas. Esta caza salvaje normalmente está liderada o bien por una figura masculina o bien por una figura femenina, y su séquito no solamente se trata de muertos o de entidades desencarnadas, sino que también puede contener seres feéricos, ya sea maléficos o benéficos, divinidades y brujas que van a través de la experiencia extracorpórea. Existía la creencia de que quienes eran arrastrados por estos espectros podían ser arrastrados al inframundo. Incluso se decía que las almas de los vivos que estaban durmiendo podían ser arrancadas durante el sueño para participar en esta cacería infernal, tal y como le ocurría a esas personas que se podían desdoblar. Por una parte existe esta visión de la caza salvaje como almas errantes que van por ahí, y por otro lado también existe la visión de la cacería salvaje como un ejército. Ese vínculo con los ejércitos se produce con la valquiria y las imágenes de Odín y de la batalla. En sitios donde ha habido alguna batalla importante, como es el caso de la batalla de Waterloo, todavía hoy incluso muchas personas dicen que escuchan y que ven escenas de la propia batalla. Todas o casi todas las leyendas acerca de la caza salvaje suelen ser muy parecidas. Una persona o personas que se encuentran caminando por la noche y escuchan los corceles de caballos que normalmente van acompañados del sonido de perros que los acompañan. También es común escuchar el soplido del cuerno por el que el líder de la caza salvaje sopla, acompañado de un ejército espectral detrás suya. La única escapatoria es correr y esconderse o bien protegerse de alguna manera, ya que si se interactúa con la cacería salvaje,
Esto implica o bien morir y formar parte de esa casa salvaje, o bien también puede suponer otro presagio de muerte para otra persona. No quiere decir que esa persona se vaya a morir, pero sí que le puede pasar a otra persona allegada. Veremos alguna forma de protegerse de la caza salvaje al final del vídeo. En diferentes territorios se conocen muchas leyendas acerca de la cacería salvaje. Va cambiando la forma, depende de la zona y el país donde se encuentre, pero el mito continúa y está presente en todas las épocas. Normalmente destacamos 3 tipos de manifestaciones de este fenómeno. La primera de ellas es aquella en la que el líder es un dios, como por ejemplo el más común, que era Wotan, que se cree que deriva del antiguo dios germánico Odin. Este era representado en ocasiones cabalgando por el aire sobre su corcel Sleipnir de 8 patas a gran velocidad en medio de la tormenta, acompañado de su séquito de espíritus incorpóreos sobre corceles jadeantes con perros ladrando. También en el mundo celta, el dios Araun era acompañado de unos caballos y de una jauría de perros que iniciaban una persecución desenfrenada por los caminos y los bosques. Es muy importante la figura de los caballos y los perros. Los caballos actúan como animales psicopompos, es decir, como aquellos portadores que llevan las almas de los difuntos al inframundo. Los canes, en general, tanto el perro como el lobo, se han asociado mucho al mundo de ultratumba. No es casualidad que Hécate, diosa de la encrucijada, también vaya acompañada de perros. Y tampoco es casualidad que la licantropía se relacione con el mundo de los muertos. Pero de eso hablaremos en otro vídeo. La segunda manifestación de este fenómeno es aquella liderada por una figura mitológica femenina. Está en el mundo germánico Frau Holda o Perchta, que se considera derivada de la diosa germánica Freya o Frigg, mientras que en otros lugares la líder sería Diana, Herodias, Riquella o Abundia. Frau Holda era una apasionada de la caza, entonces en cierto momento deseó que ojalá pudiese cazar para siempre. Y fue por ello que convirtió a su hija en perras de caza para que les acompañase. Estas diosas, y también en el tema de ejército, como hemos visto las valquirias, tienen un papel de protectoras de las almas, acompañándolos a la entrada y salida del mundo de los vivos, que es un papel que también cumplen otras diosas como Hécate, que ya he nombrado antes, y Proserpina. En el siglo X, como se recoge en el Canon Episcopi, había mujeres que decían que servían a estas diosas femeninas a lomos de algún animal y acompañadas de un séquito de entes nocturnos. Las mujeres u hombres que tenían facilidad para desdoblarse acudían a estas comitivas mientras dormían y dejaban sus cuerpos durmiendo atrás. Estas prácticas se vieron demonizadas por el cristianismo y las creencias paganas pasaron a deformarse y a verse como aquelarres de brujas y pactos con el diablo. De esto, de hecho, tengo un vídeo, el vídeo anterior, que lo dejo por aquí en alguna parte, para que podáis echarle un vistazo y enteraros mejor de todo lo que pasó en la casa de brujas. En esta contraparte, en esta segunda manifestación del fenómeno de la cacería salvaje, se ve que esta procesión de espectros femeninos normalmente representaban elementos benefactores que traían abundancia al hogar, como eran las buenas damas, que son espíritus feéricos a los que sí se le dejaban ofrenda, normalmente solían quedar contentas. Incluso en esta categoría podían entrar figuras como San Nicolás, la Befana en Italia e incluso los Reyes Magos. En estas comitivas benéficas también destacan los Benandanti y los licántropos de Livonia. Estos, en cierta época del año, normalmente en el solsticio de invierno, luchaban contra los espíritus maléficos para proteger al grano. Teniendo en cuenta que la población se basaba en la agricultura y no se iba al supermercado a comprar su comida, era muy importante para ellos el adentrarse en batallas sobrenaturales en estas fechas del año para poder defender el grano
para la protección y la abundancia de las futuras cosechas. Dependiendo del resultado de estas batallas contra los malos espíritus, la cosecha fructificaba o no. Ya la cacería salvaje en época cristiana se le relaciona con leyendas de condes que están condenados a cumplir con un castigo por descuidar sus deberes cristianos. Básicamente una persona que está condenada eternamente por la mala conducta que ha tomado en su vida. En ocasiones las leyendas asocian al cazador con un dragón o con el diablo. Si la figura es un conde, generalmente va acompañado de caballos, y si la figura es un cazador, generalmente va, cómo no, acompañado de perros de caza. Aquí vemos otra vez la asociación del caballo y de los perros. Estas leyendas sobre reyes, conde o noble van a ir variando, depende del país. Pueden tratarse de leyendas míticas como la del rey Arturo o también de personajes históricos como Carlomagno. Por lo tanto, ya vemos que en el imaginario medieval los reyes y reinas, condes y demás ocuparían el lugar que ocupaban anteriormente los antiguos dioses. Es por ello que estas almas, estos condenados, eran personas que habían renunciado o habían atentado contra las normas de la Iglesia, como fue por ejemplo el conde Arnau en Cataluña. La crueldad de este hombre le condenó a conducir durante toda la eternidad a los perros cazadores mientras su carne era devorada por las llamas. También, aparte de estas leyendas de reyes o de condes o de nobles, a veces a esta caza salvaje simplemente se le conoce como una procesión de espectros que pueden aparecerse o bien en la noche de San Juan o en la víspera de Todos los Santos o incluso durante toda la época oscura del año. Cabe destacar la leyenda de jinetes salvajes surcando el cielo que se conservaban a lo largo del medievo, con modificaciones a los preceptos del cristianismo, aunque siempre había sido presagio de muerte y catástrofe. Se ven testimonios de numerosas personas que habían sido testigos de la aparición de 20 o 30 jinetes montados en caballos negros, seguidos de perros negros surcando el cielo y cuyos cuernos de caza se habían dejado oír durante toda la noche. En la historia eclesiástica que escribió un monje en el siglo XII, creo, se menciona a una cabalgata que fue vista en enero, a la que llamó la tropa de Arlequín. Sin duda se hacía eco de una tradición francesa en la que un enviado del infierno lideraba una tropa de demonios que iban en busca y captura de las almas humanas. Por otra parte, las crónicas de Peterborough también hacen referencia a la caza salvaje. En un pasaje del libro datado del siglo XII, hace mención a una cacería integrada por personajes infernales de piel negra que montan caballos y ciervos del mismo color y que van acompañados de unos perros salvajes que también son de color negro. Esto fue interpretado por los historiadores como una alusión al mal augurio que representaba en ese momento el nombramiento de un pariente del rey Enrique I como abad de Peterborough. Las variantes de estos mitos y leyendas son realmente abundantes, significativamente en el país de Gales, en el que un hombre, a veces considerado del mundo feérico y que se llamaba Wyn ap Nudd, toma también el papel de líder de los muertos. También en el sur de Inglaterra se conoce a Herne, que era un jinete fantasma y un cazador que adopta también este papel. Herne era considerado tanto una deidad precristiana del bosque como la versión mítica de un rey llamado Herla. Y ahora sí, os lo digo, en caso de que os encontréis a la Santa Compañía o a la cacería salvaje, estos son los métodos de protección más comunes para utilizar contra ella. El primero es girarse y hacer como que no los ves, ignorarlos y ni siquiera escuchar si te dicen algo. La segunda es hacer un círculo, quedarse dentro de él y tener algo afilado en la mano. Tercero, llevar o comer pan. ¿Y esto por qué? Pues bien, el pan se conoce como el alimento de vida, con lo que si el pan está ahí y si el pan lo comemos es una fuente de vida, con lo cual la caza salvaje no puede atacarnos. El cuarto es tirarse al suelo y no moverse aunque el ejército te pase por encima. Quinto, no tomes nada nunca de ellos. 6. Al igual que en defensa personal, y yo diría que es la que más funciona, es la de echarse a correr sin mirar atrás.
También un rito ya bastante cristianizado es que si hay una cruz en ese camino o cruce de caminos por donde pasa, normalmente ahí no se te puede hacer nada porque esa cruz ya te está protegiendo. Me encanta pensar en los días de lluvia o de truenos y relámpagos que está pasando la caza salvaje justo en ese momento. En nuestros días, donde la ficción se hace eco del mito, se demuestra que la cacería salvaje, a pesar del tiempo, sigue surcando cada noche de tormenta a lomos de caballos negros y con perros que ladran a través de los cielos oscuros del invierno.